¿Quiénes somos? Somos espíritu y somos materia. Somos espíritu y somos materia al mismo tiempo. Vivimos en un mundo dual y nuestra tarea es poder ser espíritu consciente en la Tierra. El espíritu es amor, voluntad e inteligencia creativa. El espíritu, que algunos lo llaman Dios, universo, creador, nos crea a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. O sea, que tenemos entonces el mismo amor, la misma voluntad y la misma inteligencia creativa en potencia dentro nuestro. Nuestra tarea es desplegarlo y para ello debemos conocernos a nosotros mismos. El espíritu es todo lo que existe. La energía es todo lo que existe. Energía y espíritu es lo mismo. El principio vida que energiza y vivifica todo lo que existe. Todo es conciencia. La materia es conciencia. Todo de alguna manera, piedra, perro, átomo, está expresando desde su máximo potencial y perfección de conciencia permitida la belleza de Dios. Y esa belleza de Dios es expresada por cada ser, cada reino. Todos los reinos expresan su perfección. El reino mineral lo expresa a su manera con sus cristales y piedras, colores y densidad más variadas. El reino vegetal expresa su perfección y belleza, también mediante su sanación en las plantas medicinales, sus colores y sus aromas en sus flores. El reino animal expresa la perfección de Dios, añadiendo a la evolución el instinto de reproducción, que mantiene la vida en este planeta y la emoción. Y el reino de los humanos alcanza el plano mental, expresando la mente de Dios. Así, de esta manera, nos dirigimos a la perfección del cuarto reino, que nos lleva al quinto reino. La ansiada quinta dimensión, o la tan nombrada quinta dimensión, el reino de las almas. La finalidad es la convivencia de todos los reinos en armonía y perfecto equilibrio. Todos estos reinos están manifestándose y expresando su perfección a través de su núcleo esencial, la misma energía, el espíritu, que es energía de amor. Esta energía de amor no es un sentimiento, sino es un gran principio de deseo, atracción y tirón magnético, y en nuestro sistema solar se demuestra como atracción e integración de los opuestos. Por eso esta energía, que es la del amor, une. Nos lleva a la perfección, tal cual nos lo demuestran los reinos inferiores del ser humano. En el planeta, la vibración más alta es la del amor, ¿sí? Una de las más altas es la del amor, con 500 Hz de vibración, y le siguen las vibraciones que se van consiguiendo en los niveles más superiores, que nos llevan a las iniciaciones del discipulado. Y una de las vibraciones más bajas que podemos experimentar en el planeta Tierra es la del miedo, ¿sí? Vibrando en 100 Hz. El miedo, aparte de bloquear todas las iniciativas vitales de la vida, del espíritu, actúa como puerta a todas las enfermedades. Por eso debemos ser amor y juntos retornar a la unidad.
Entonces, como habíamos dicho, materia y conciencia, materia y espíritu es uno. El ser humano, para tener acceso a entender que hay más allá y volver a la casa del Padre, al cielo, debe, entre comillas, desligarse poco a poco de todo lo que lo tiene atado a la materia. Pues es su tarea glorificar la materia, tal cual como lo hizo el primer iniciado, nuestro querido Maestro Jesús. De acá podemos entender ese anhelo nuestro de ser una unidad, de ese anhelo nuestro e ilusión también de que el otro me complete, ¿no? Cuando buscamos o nos complementamos con una pareja, de nuestra búsqueda eterna y por generaciones del amor, de la fuente de energía en otra persona y no en nosotros mismos. Lo que buscamos en realidad es una mitigación al dolor de esa primera herida de la separatividad de la fuente. Cuando encarnamos, nos separamos de la fuente una y entramos en este mundo dual, en donde somos materia y somos espíritu, y es esa búsqueda a la fuente primordial la que nos hace creer que buscamos o que encontrando una completud en la otra persona vamos a estar bien. Y así vivimos eones de agonía, encarnando, viviendo el amor desde un profundo egoísmo, desde una forma rudimentaria, pero eso también es amor. Porque luego, por evolución, eso se convierte y pasamos de querer un amor para sí mismos, para nosotros mismos, a dar amor. Porque el egoísmo es transmutado en lo que se sabe que será la herencia inmaterial de un hijo de Dios. Conocernos a nosotros mismos viene del aforismo, conócete a ti mismo, impreso en la entrada del templo de Apolo, junto con nada en demasía. En esencia, se refiere a la relevancia personal que tiene el autoconocimiento para el ser humano y que esto, en el fondo, es un acto de sabiduría. Comúnmente se relaciona con la capacidad de gobernarse a sí mismo, ser el dueño del propio mundo, de los propios asuntos, de los propios pensamientos, de las propias emociones y del propio actuar. En definitiva, mirarse desde la perspectiva de un tercero y actuar con plena conciencia del yo soy. Todo crece hacia la luz, ¿sí? Eso lleva a el conocernos a nosotros mismos. Este crecimiento hacia la luz es un camino progresivo que lleva a la personalidad, al encuentro inevitable con el alma. En este encuentro no participa la voluntad de la persona, por eso es inevitable. No es que digo hoy voy a crecer y crezco, no. Esto es, en algunas personas está sucediendo, en algunas personas no va a suceder en esta vida y está bien, porque como dijimos recién, la voluntad no participa. Es un proceso evolutivo. Tal vez en esta vida no sea posible para algunos, ya que duermen y en su sueño debemos andar en puntitas de pie, respetándoselos como fue respetado el nuestro. Y según la ley de renacimiento, tendremos más oportunidades de lograr la total integración de nuestros cuerpos físico, mental y emocional. Esa es nuestra tarea y nuestra eventual perfección como seres humanos. Para poder entender este sendero de perfeccionamiento,
podríamos mencionar que hay 3 etapas en el viaje del alma. Desde que reencarna, el espíritu se hace carne, hasta que regresa a la casa del Padre. El espíritu se desprende de la carne. Estas 3 etapas podríamos denominarlas una etapa prepersonal, una etapa personal y la otra etapa transpersonal, que según el método Uber inicia desde que nacemos, ¿sí? Hasta el método Uber es un método astrológico, de psicología astrológica, de medición, de evolución de la humanidad, de desarrollo. El método del punto de la edad, para quienes quieran buscar. Desde que nacemos hasta los 24 años, esa etapa prepersonal simboliza nuestra primer crisis, la de nacimiento, ¿sí? Separación física de la madre, inútero. Y acá la conciencia inicia lo que llamamos un desarrollo hacia un ego o yo independiente. A partir de diferenciarse de manera progresiva de los condicionamientos básicos, instintos corporales, identificaciones primarias, dependencias familiares, con las que nacemos, ¿sí? Nacemos con unas necesidades básicas que deben suplir los demás, nuestro entorno, nuestra familia, la educación, y que aún predomina en la actividad de la conciencia en esta etapa. Esta etapa se relaciona con la vivencia del niño que todavía necesita permanecer en el mundo protector de los padres, nutriéndose de él, o quien haga de padre, ¿verdad? La personalidad en esta instancia está muy identificada con el sentimiento de pertenencia del clan y altamente condicionada por la satisfacción de sus necesidades básicas, orgánicas y materiales, afectivas y emocionales de supervivencia. En el final de la primera etapa, de esta primera instancia, debemos ser capaces de abandonar este mundo seguro pero cerrado, ¿sí? Que lo podemos trasladar a los signos zodiacales, de Aries a Cáncer, ¿sí? Aries saliendo a la vida, el impulso, y hasta Cáncer, el mundo cerrado de Cáncer, y ser capaces de correr el riesgo de expresar nuestra singularidad en la sociedad a través de Leo, ¿verdad? Que es el que dice yo soy otro, distinto. También podemos hacer una analogía de esta etapa con los 7 primeros arcanos del tarot, del mago hasta el carro, ¿sí? Y el carro, este último, define muy bien esta transición, ya que su imagen se relaciona con la imagen de un joven príncipe, un joven ego, que se abre esperanzado al mundo. Si lo trasladamos al viaje del héroe, y estas analogías vienen del trabajo de Hércules, ¿sí? Cuando hace sus experiencias y sus aprendizajes a través de los 12 portales. Este viaje del héroe es cuando éste se atreve a abandonar la familia en búsqueda de su epopeya individual. La segunda etapa, la etapa personal, que podríamos delinearla desde los 24 a los 48 años, y es en esta fase en donde luchamos para liberarnos de los condicionamientos del primer estadio. En nosotros predomina una tensión que se traduce en una búsqueda interior. El héroe que abandona la aldea para ir en busca de su individualidad, quiere logros, quiere éxito en el mundo externo, y es en esta fase que el conflicto se presenta porque intentamos imponer nuestros deseos y resistir o transitar las fatalidades del destino, y cómo sabemos lo que resiste persiste. A medida que alcanzamos nuestra madurez, vamos entrando en una especie de crisis, una crisis existencial,
Esta conciencia ahora descubre que esta intuición de ser no se agota en esa experiencia de ese yo personal, de ese yo que solo quiere satisfacer sus necesidades y buscar éxitos y lograr cosas, sino que empieza a abrirse una nueva dimensión más profunda, más auténtica, y que se exige esa transformación de ese yo. Lo podemos traducir a una muerte de esa personalidad, pero en realidad es una integración a esa integración que buscamos de cuerpo, emociones y mente a esa alma que está esperando deseosa que la escuchemos y sigamos sus dictados, porque tiene los dictados del espíritu. Ahora esa personalidad que antes se mostraba como ilusoria, como individual, ¿sí? Empieza a tener una crisis, pero esa crisis ahora es una crisis de sentido y de trascendencia, y que si la llevamos a los signos, ¿sí? Podemos ver que esa crisis está simbolizada por el pasaje de Escorpio a Sagitario, ¿no? De esa profunda conexión con el inconsciente y de todo lo que me tiene aferrado a este mundo, el sufrimiento, los apegos, las resistencias, a el respiro jovial que inunda de positivismo de los Sagitarios. Este viaje también es traducido desde el arcano 8, que es la justicia, hasta el arcano 14, ¿sí? Lo podemos ver, está simbolizado en esta transición del yo personal, esta fase personal de la conciencia. Lo más importante de esta fase, en el que se encuentran la mayoría de las personas adultas sin saberlo, ¿sí? Es que entiendan que es una crisis espiritual. La persona debe entender en este momento que la vida no ha dejado de tener sentido, sino que alcanzó un sentido de revelación más pleno, más auténtico y trascendente, pero que de ninguna manera puede ser vivido desde el yo personal. Acá es cuando las flores de Bach son excelentes acompañantes para el viaje consciente hacia el encuentro con la totalidad. Pues aparte de tener un paradigma sanitario en donde curan las rupturas del cuerpo emocional, provocado por el desequilibrio de las mismas, tiene un paradigma evolutivo en donde usamos las flores de Bach para potenciar y sostener la conciencia que estamos adquiriendo. Porque ahora empieza la fase en donde nuestro verdadero ser real debe tomar el timón de nuestra vida. No es casualidad que las enfermedades crónicas comúnmente se instalen a partir de esta edad. Y la tercera etapa, transpersonal, que va desde los 48 a los 72 años, caracterizada por la integración y la plenitud del alma. Como lo mencionamos en el estadio anterior, el gran salto de conciencia que esta crisis representa consiste en descubrir que ese conflicto ahora es espiritual. Ahora estamos sumergidos en energías más transpersonales, estamos abiertos a experiencias que están más allá de nuestro yo personal. Cuando nos abrimos a estas energías, entramos en un estado de conciencia donde podemos percibir el cosmos como una totalidad. La dualidad desaparece, el tiempo, el espacio. Las energías
que serían piscianas, porque de Sagitario a Piscis tendríamos el estadio transpersonal. Las energías piscianas de amor universal fluyen y disuelven todo límite, toda frontera entre el yo y los otros, entre mi interior y mi exterior, y también se disuelve el antagonismo entre mi deseo y destino. Entonces hemos llegado al mundo, a la carta número 21 del tarot. Nuestro fundamento está basado de la escuela de Flores de Neptuno. Está basado en la sabiduría sagrada de la escuela arcana de Alice Bailey y tratamos de que en todos nuestros cursos esté delineado bajo esta sabiduría sagrada, que es la sabiduría eterna, y la escuela arcana de Alice Bailey la ha traído a la conciencia humana gracias a los escritos de Alice Bailey a través del tibetano. En sus libros de psicología, Alice Bailey, en psicología esotérica, más precisamente en Iniciación Humana y Solar, nos advierte también, análogamente a lo que venimos explicando de las 3 fases de la vida humana, nos advierte de 3 aulas fundamentales de la escuela en donde el alma o la conciencia, que es lo mismo, realiza su aprendizaje hacia la autorrealización. Debemos pasar por el aula de la ignorancia, en donde en este periodo de tiempo controla la forma, controla el cuerpo, la personalidad inferior, controlan los deseos, controlan los impulsos. En el aula de aprendizaje, que es el segundo estadio, el yo superior y el ego luchan por dominar esa forma. Se establece la dualidad. Acá me doy cuenta de que soy una forma y que soy un alma, y empieza esa lucha interna. Y la aula de la sabiduría, que corresponde al estadio transpersonal, es acá donde el ego controla los 3 mundos inferiores y la divinidad inherente asume el control. Asimismo, entonces, podemos decir que el arquetípico camino del héroe interpretado por los arcanos mayores, al cual podemos definir también como reinos, como habíamos dicho, estos conceptos de Jung, que también los trae Bea Leverato en sus libros, nos dicen que la primera fila de arcanos, del 1 al 7, representan los impulsos básicos, conforman al yo, es el estadio prepersonal de la conciencia, el reino de los dioses. La segunda fila, que va del 8 al 14, ellos son los constructores del ego, transforman al yo y corresponde al estadio personal de la conciencia, el reino de la realidad terrestre y de la conciencia del ego. Y la tercera fila de arcanos, del 15 al 21, representan la integración de la mente consciente. Ellos trascienden al yo y el estado transpersonal de la conciencia es lo que caracteriza este estadio. Es el reino de la iluminación celestial y la autorrealización. Entonces tenemos 3 etapas de crecimiento. Están en nosotros, no detener nuestra evolución. Lo interesante de exponer el recorrido en 3 fases es que los arcanos del segundo reino resultan intermediarios entre los reinos de los dioses de abajo y el reino de la iluminación celestial y la autorrealización de arriba. Como lo hace nuestro cuerpo emocional, haciendo de puente entre el cuerpo físico y nuestro cuerpo mental, ¿sí? Bach dice que es el alma, lo dice el alma, nuestro cuerpo emocional, porque es el puente entre lo inconsciente y lo consciente. Es análogo a nuestra sabiduría, nuestro ser inferior y nuestro ser superior.
Entonces, cuando equilibramos nuestro mundo emocional con las flores de Bach, la energía del alma puede recién ahí inundar nuestro cuerpo físico con su sanación, sabiduría y amor. ¿Cómo ayudan entonces las flores de Bach en la integración de la totalidad de mi ser? Muchas veces nos preguntamos cómo cambiar estructuras, comportamientos, mandatos que están muy dentro nuestro y que van a todos lados con nosotros y ni siquiera a veces sabemos que los tenemos. A veces queremos romper con esos comportamientos que nos perjudican y que nos perjudican nuestras relaciones con los demás, pero sin querer cometemos los mismos errores o versiones de viejos errores y siempre obtenemos los mismos resultados que no coinciden con nuestra esencia más profunda. El correcto uso de las flores se transforma en una herramienta útil, ya que nos permite ir liberando uno a uno y muy sutilmente patrones de conducta, comportamientos, pensamientos, emociones, mandatos negativos propios de la primera fase prepersonal, en donde estamos totalmente condicionados por la familia, la educación, y que en algún punto de recorrido de la vida hemos internalizado y hechos como propios y como una verdad a la que le tenemos que ser fieles. Inconscientemente le somos fieles y tenemos mecanismos muy arraigados dentro nuestro para poder cumplir con los mandatos que nos han dejado nuestras familias. En definitiva, estos comportamientos que son productos de nuestro miedo, el desvío de la energía o vibración del amor, de nuestro cuerpo de deseos y nuestro cuerpo mental, han afectado y están afectando a toda la humanidad mucho más fuerte de lo que creemos, porque nos hacen actuar en función de lo aprendido, de lo heredado, de las creencias, más nunca en concordancia con lo que realmente somos, ese verdadero ser real al que queremos llegar. Entonces nos perdemos en nosotros mismos sin reconocerlo y sin saber cómo recuperar nuestra armonía. A veces por comodidad no la queremos recuperar y a veces la mayoría es por ignorancia, por ignorar las leyes fundamentales de la naturaleza, la evolución. La consecuencia es enferma el cuerpo y provoca circunstancias que nos hacen difíciles el momento presente. Entonces, desbloqueando esas emociones negativas que nos llevan a ese punto, las flores van haciendo un proceso y va modificando, desbloqueando apropiadamente y nos lleva a un proceso de cambios. Posteriormente, seguramente, podemos generar comportamientos similares a los que estamos acostumbrados, porque situaciones parecidas vamos a atraer por nuestra vibración que tarda en cambiar, pero al hacernos conscientes, lo que hemos aprendido y observado ya no vuelve a aparecer o vuelve en forma más suave, más leve y tenemos más herramientas para tratar las situaciones que parecían que antes no podíamos resolver. Seguir los dictados de nuestra propia alma es el camino. El doctor Edward Bach, el que trae a la realidad estas flores para que las usemos en nuestra sanación, decía que solo lograremos vencer la enfermedad si seguimos los dictados de nuestra propia alma. Esto significa manejarnos respetando la unidad a la que pertenecemos. Alma y personalidad deben coincidir en una sola dirección para que toda nuestra vida se llene de goce y podamos disfrutarla en plenitud. Y para ello necesitamos desbloquearnos de los mandatos perjudiciales aprendidos. Así nos dice en su manual, cúrese a sí mismo.
cúrese a usted mismo. La enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el alma y la mente, y no se erradicará más que con un esfuerzo mental y espiritual. Estos esfuerzos, si se llevan a cabo adecuadamente, con entendimiento, pueden curar y evitar la enfermedad al eliminar estos factores básicos que son su causa primaria. Ningún esfuerzo dirigido únicamente al cuerpo puede hacer algo más que reparar superficialmente este daño. Y no hay curación en ello, puesto que la causa sigue siendo operativa y en cualquier momento puede volver a demostrar su presencia en otra forma. De ahí que pongamos énfasis en dirigir nuestra curación a nuestro mundo emocional, ya que desde el siglo XIX la medicina psicosomática, la medicina conductual, la psicofisiología y la psicología de la salud han aportado datos que avalan la relación entre los factores psicológicos, la enfermedad y la salud física. Reacciones emocionales como la ira, la hostilidad, el miedo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés presentan correlatos fisiológicos, resultado de complejos mecanismos que por influencia del sistema nervioso afectan a las secreciones glandulares, los órganos y los tejidos, los músculos y la sangre. De esta manera, las flores de Bach, que no es una medicina alternativa sino complementaria, y las psicoterapias tienen un rol decisivo que cumplir en el diseño de tratamientos que modifiquen las consecuencias negativas derivadas de la relación entre emoción y enfermedad. Y podríamos estar en posición de decir que tanto la falta de control en las emociones como la no expresión en las mismas pareciera ser los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad hacia el padecimiento de las mismas. Como ya habíamos dicho, el miedo es el gran bloqueador, ¿no?, de nuestras iniciativas vitales. Y vamos a ver cuáles son nuestros grandes miedos y cómo podemos verlos a través de la astrología o de nuestra personalidad tripartitaria, ¿sí? Y bajo la premisa de eres una virtud, pero si te niegas a ser virtud, aparecerá la falta de voz que será ocupada por el miedo. Esto es que dijo un gran terapeuta, Luis Jiménez, de terapia floral evolutiva. El miedo es la mayor dificultad de afrontar para llegar a ciertos niveles de conciencia. La liberación de esos miedos es un proceso en donde el pequeño yo, poco a poco, se va poniendo al servicio del alma y de las metas espirituales. Cada persona puede llevar por sí misma, ya que es una parte esencial del proceso evolutivo normal de toda la humanidad. Como ya habíamos dicho antes, la voluntad acá no participa, es un proceso evolutivo. Y como nuestra personalidad es tripartitaria, tenemos 3 yoes, cada yo posee sus propios miedos, sus propias limitaciones, que debes trascender. En la carta natal podemos ver a estos 3 yoes con la posición a través de los planetas de Saturno, el Sol y la Luna, y de su posición en los signos. Podemos saber cómo somos, desde qué energía estamos manifestando nuestros ser. Los miedos saturninos, que tienen que ver con nuestro actuar. Él tiene miedo a la muerte, miedo al dolor físico, a la pérdida de seguridad, al riesgo, a no confiar en el eterno flujo de la vida. Recordemos que nuestra energía vital se expresa en nuestro actuar, en nuestro sentir y nuestro pensar, ¿sí? Entonces Saturno acá se estaría encargando de nuestra parte más primitiva, de nuestra parte más física. Entonces, cuando mencionamos el desarrollo espiritual, hacemos referencia a acercarnos entonces a esa esencia del ser humano, al ser interior, cuya motivación y comportamientos están basados en criterios de verdadera humanidad. Entonces se trata de dejar de ser egocéntricos para convertirnos en individuos libres, para emprender este proceso
como recién decíamos, debemos trabajar en esta integración de nuestra personalidad tripartitaria. Como ya dijimos, nuestro Saturno, ¿sí? Entonces se encarga de nuestra seguridad, y nuestro Saturno se transforma, nuestro actuar se transforma cuando tomamos conciencia de que, aparte de la existencia material, vive en nuestro interior un ser inmortal, un alma que permanece después de la muerte, que existe en otras dimensiones de la existencia con sus propias leyes, y que al profundizar en ella, nuestros miedos son notablemente reducidos. Se expande la conciencia al nivel del alma, encontramos seguridad en lo eterno y el núcleo de nuestro ser, el yo superior, y nos enraizamos en el aquí y ahora. Nuestros miedos lunares, ¿sí? O emocionales, que son los miedos a no ser amados, a ser rechazados, miedo a crecer, miedo a la crítica, miedo a la soledad, miedo a dejar el nido, miedo a entregarnos a que los demás penetren en nuestro interior, esos miedos, y su transformación, ¿sí? Debería pasar siempre es a través de crisis, ¿sí? Entonces, cuando pasamos esta crisis de transformación de nuestros miedos lunares o nuestros miedos emocionales, volvemos a nosotros, nos damos cuenta porque desarrollamos la capacidad de confiar, de perdonar, de reconciliarnos. Deberíamos aspirar a la armonía, a abrirnos y a entregarnos a las fuerzas sanadoras del alma para trascender los miedos lunares. Deberíamos entregarnos al amor divino y a las energías crísticas de nuestro interior, que todo lo renuevan y lo unen, y nos hace perdonar las culpas y nos hace sentir que somos parte de una gran colectividad y de un gran todo. Dejar actuar ahí a nuestro Neptuno, ¿sí? A través de Saturno, dejar actuar a nuestro Urano para que tengamos seguridad en el cambio constante. Y los miedos mentales, los miedos más solares, son estos miedos al fracaso, a la derrota, a la incapacidad de rendir, a la falta de vitalidad, a la debilidad. Este miedo a perder el control o la posición alcanzada, miedo a perder la conciencia de ser único, ¿no? Y cómo debemos transformar, o qué pasa cuando transformamos esos miedos y superamos este bloqueo que hace que no podamos ser nosotros mismos. Así entonces esta transformación nos lleva a que reconocemos que cada individuo es una parte del todo, que estamos unidos y somos interdependientes. Tomamos conciencia de que existe un plan de evolución, que cada uno de nosotros se encuentra en un determinado peldaño de la escalera evolutiva y que somos responsables de nosotros mismos, pero también tenemos responsabilidades hacia los demás. Nos volvemos tolerantes, intentamos alcanzar la armonía de los originales, aspiramos a la fraternidad espiritual y queremos contribuir de manera creativa a la evolución, ya que nos ponemos al servicio del todo. Así que de esta manera terminamos exponiendo al miedo como esa desviación o negación de vivir en la virtud. Vivir a través del miedo nos aleja de poder expresar nuestro mayor potencial a través de nuestras virtudes, y deberíamos ir desbloqueando uno a uno e identificando esos miedos que están en nosotros para poder trascenderlos y que nos liberen, ¿verdad? Y no queremos dejar de mencionar esto que
es una premisa en nuestra escuela, que la salida es hacia adentro, pero luego es colectiva. Y es una frase que nos identifica mucho, esto de que el progreso individual no tiene significancia alguna, pero la del grupo ciertamente sí la tiene. Frase que está en los libros de Alice Bailey. Y remarcamos entonces la importancia de elevar nuestro nivel de conciencia, ya que ello nos permitirá responder a la visión y alinearnos definitivamente del lado del plan evolutivo que la jerarquía planetaria nos envía a la conciencia en forma de ideales y objetivos. El éxito de nuestro esfuerzo actual dependerá de la disposición de fuerzas que presentemos para trabajar en el progreso de nuestra rectitud y capacidad, también para trabajar al unísono a fin de influenciar a la opinión pública de forma tal que pueda producirse un cambio en la actitud humana. Esto no es algo mío, sino que está en el Tratado de 7 Rayos, en el tomo 2. Son unas instrucciones que han dejado nuestros hermanos mayores para que podamos colaborar con el plan de, como ya dijimos, elevar la materia al cielo, espiritualizar y crear una gran usina de luz, amor y poder en el planeta Tierra, para poder liberarnos del sufrimiento, la enfermedad, y que esto sea realmente el paraíso. Un lugar en donde las almas puedan venir, hacer su experiencia y volver a la casa del Padre. Fomentar la idea de grupos es fundamental y para ello debemos lograr entre nosotros comprensión, interrelación, buena voluntad y fomentación. Estos 4 objetivos son los requisitos para trabajar en el plano físico como miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, que tenemos un pequeño podcast que está colgado en nuestro canal de YouTube. Así fue el mensaje enviado por el tibetano, como recién dijimos, que es miembro de la jerarquía planetaria. Si los objetivos anteriormente mencionados se materializan, la verdadera fraternidad será encontrada, ya que el objetivo es unir a todos los seres humanos en un núcleo, y es por eso que debemos tener iguales objetivos que conducen a esa buena voluntad que permitirá al hombre de cualquier país identificarse con sus hermanos en cualquier parte del mundo. Esta humanidad inteligente y de buena voluntad inevitablemente controlará el destino del mundo y traerá la ansiada paz mundial. En todos los ámbitos, políticos, religiosos, sociales y culturales, se debe trabajar con altruismo, con sabiduría y demostrar la destreza necesaria en su acción. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué trasladamos todo esto? ¿No? ¿Por qué hacemos una síntesis de todo? Y es esto, para que puedas identificar qué es lo que vas a encontrar en esta escuela, cuáles son los ideales que seguimos y que nos identifican y nos identificamos, que tenemos una idea muy grande y que seguimos de grupo, que tratamos de amarnos a nosotros mismos y al grupo como a nosotros mismos, que somos un grupo que fomenta la buena voluntad, la no crítica, las relaciones interpersonales como premisa clave para que podamos distribuir y ser un canal de luz, que el ser un canal de luz es dar conocimientos a las mentes para que se iluminen y que las personas inteligentes de buena voluntad puedan acceder a este conocimiento. Entonces, bueno, nuestros caballitos de batalla
sí son nuestras flores de Bach, pero realmente nuestra terapia y el enfoque que también le damos tiene un trasfondo hermético y tiene mucha sabiduría sagrada, las flores de Bach, y es eso que queremos revelar. Entonces quienes formen y formamos parte del espacio estamos comprometidos con nuestro trabajo personal y servicio hacia nuestros semejantes, y es nuestro ferviente deseo ayudar a nuestros hermanos a liberarse del sufrimiento. Y sabemos que sufrimiento sufrimos porque ignoramos. Entonces el conocimiento, como siempre decimos, es lo que llevará a sanarnos y a salvarnos. Y acá estamos haciendo nuestra parte. Ir del camino del miedo al camino del amor no es fácil, pero les podemos asegurar que cualquiera lo puede hacer y liberarse así de toda limitación, de toda influencia externa para poder encontrarse con su potencial creativo, y para ello necesitamos personas comprometidas consigo mismas, que quieran ayudarse a sí mismas y que tengan vocación de servicio. Esperamos a quien resuenen con esta escuela para empezar un camino de luz en nuestras formaciones y en nuestra compañía, en nuestro grupo terapéutico. Nos despedimos con estas palabras del Dr. Bach, que dicen así: entre nosotros existen, en casi todo poblado o villa, personas que en mayor o menor grado desean poder curar enfermedades. Son capaces de aliviar los sufrimientos y curar al enfermo, pero las circunstancias de la vida han evitado que se conviertan en doctores o enfermeras y no se sienten capaces de llevar a cabo su deseo o misión. Estas plantas ponen en sus manos el poder de curar a los miembros de sus familias, a los amigos y a todos aquellos que les rodean. Al margen de sus ocupaciones, son capaces de prestar una gran ayuda en su tiempo libre, como muchos lo hacen hoy en día, e incluso hay algunos que abandonan su trabajo para dedicar todo su tiempo a esta forma de curación. Esto significa, para aquellos que siempre han tenido el ideal, el sueño de aliviar el sufrimiento, que esto es posible para ellos, tanto en sus propias casas como a una escala mayor. Y nos despedimos con estas palabras también. Nuestro cometido en la vida es seguir los dictados de nuestro ser superior, sin dejarnos desviar por la influencia de otros, y esto solo puede conseguirse siguiendo suavemente nuestro camino, y al mismo tiempo sin interferir con la personalidad de otro o sin causar el menor perjuicio por cualquier método de odio o crueldad. Es importante obedecer los dictados y órdenes de nuestra alma, de nuestro ser superior, que conocemos a través de la conciencia, del instinto y de la intuición. Y son solo los dictados de nuestra conciencia los que pueden decirnos dónde está nuestro deber, con quién o con quiénes, y a quién o a quiénes hemos de servir. Que estén muy bien. Les dejo un abrazo de luz.